Y bueno, cada vez falta menos para que se vayan descubriendo todas las cartas. Eso va a ser para saber quiénes son los que van a quedar en el juego posterior de las elecciones principales. Pero la intriga que nos queda es cómo vamos a llegar a fin de año. Y para eso tenemos hoy invitado al licenciado Iván Carrino, que forma parte del staff de Inversor Global y que alguna idea debe tener si llegamos cojeando, con muletas, sin piernas o arrastrándonos. Gracias, Iván, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo llegamos? Bueno, es una buena pregunta. Es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Es decir, llegamos a octubre, ¿no? La gran pregunta. Y yo te diría que si esa pregunta tiene que ver con lo que va a pasar con el dólar, lo que va a pasar con el tipo de cambio oficial, te diría que llegamos. O sea, nadie está esperando una especie de estallido como en la convertibilidad, donde de repente, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahora es más bien una crisis en cámara lenta. Entonces, pero volviendo al tema del tipo de cambio oficial, o sea, hay que entender que en realidad el gobierno, que está con esta estrategia de devaluar un poquito todos los días el tipo de cambio oficial y dejar que suba un poquito, así como hace eso, en la semana que viene, si tiene ganas, lo pone en 9.20 y no permite que suba más, ¿no? Es decir, no es una variable realmente representativa de las fuerzas que deberían operar sobre el dólar, pero ¿no? Ese es el dólar a nivel local, donde la gente frente a la primera sensación de inseguridad corre a refugiarse en el dólar. Sí. El problema que voy yo es que Brasil volvió a devaluar. Sí. Y cada vez nos alejamos con nuestras exportaciones de Brasil, porque Sí. cada vez estamos más caros. Sí, claramente. Claro, ahí está el otro tema, ¿no? O sea, aparecen cosas como las que pasaban en el 2001, que es la devaluación en Brasil. Brasil además está entrando en recesión. Eso evidentemente a la Argentina le pega. O sea, es decir, si tu vecino de repente cae en desgracia económica, eso por ahí no es bueno para vos porque le vas a vender menos, ¿sí? O sea, el tipo va a estar de mal humor. Digamos que esas cosas las va a sentir nosotros que somos los vecinos de Brasil. Ahora, si es que la devaluación en Brasil tiene que hacer que nosotros tomemos medidas, no, yo diría que no, hay que separar. Argentina tiene sus propios problemas. O sea, Argentina tiene el tipo de cambio atrasado, es decir, el dólar oficial en un nivel irrisorio, mucho antes de que Brasil entrara en problemas. Para darte un dato, si vos mirás lo que pasaba con las exportaciones antes del cepo, estas venían creciendo. A partir del cepo empiezan a crecer mucho menos y después terminan cayendo. Hoy tenés caídas de las exportaciones, creo que el último dato es del 14%, ¿no? Es decir, el balance comercial está en su nivel mínimo desde el año 2001. Pero esto es por culpa de Brasil, es por culpa de China, es por culpa de... No, es por culpa de la propia política económica que viene acumulando sus problemas, ¿no? Es decir, la madre del problema, la inflación, el déficit fiscal, todo eso afecta a la competitividad de la economía y eso es lo que hay que resolver. Es decir, Brasil es como por ahí una gota más en el vaso de agua, pero no es lo principal, ¿no? Iván, Omar Khayyam decía, buscaba yo el cielo y el infierno. Y una voz que vino de arriba, que escuché, decía, el cielo y el infierno están en vos. Eso es lo que pasa con nuestro gobierno. No busquemos enemigos. Si el enemigo lo tenés adentro. Sí, por eso yo creo que pero a veces no se adentro, toma... en la gente, adentro del propio gobierno. Sí, por eso a veces se toma lo que pasa afuera. Bueno, incluso si uno escucha al propio gobierno o incluso a los economistas que hablan, que salen a defender las políticas económicas del gobierno, a veces me causa gracia, ¿no? La verdad que hace poco fui a arreglar mi bicicleta, ¿no? Tengo un ejemplo concreto, básico. Voy a arreglar mi bicicleta, que tenía un problema, y pasan unas semanas, que yo, el bicicletero no la puede arreglar. Bueno, cuando me empieza a explicar lo que le pasaba a la bicicleta, era realmente incomprensible. Era como que vos decís, no le creo nada a este señor. Y a veces pasa lo mismo con los economistas del gobierno, ¿no? Entonces, te salen a explicar cosas y uno dice, ¿pero a dónde quieren llegar? ¿No? Entonces, empezamos a encontrar excusas de todo tipo, como que el mundo se nos cayó encima, cuando en realidad
A América Latina no se le cayó el mundo encima, es verdad que Brasil tiene problemas, pero digamos que se agarran de algunas cosas puntuales para excusarse de su propio fracaso. Pero acá el problema es muy claro, tenemos un modelo económico de hace 12 años que tuvo, los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ministros de economía más o menos, todos tuvieron un dólar en alza, ¿sí? O sea, no hubo ministro de Economía del kirchnerismo que no devaluara el tipo de cambio oficial. Y después, cuando empezó a aparecer el dólar paralelo, no hubo ningún ministro del gobierno kirchnerista al que no le subiera el dólar paralelo. Entonces, evidentemente no es un problema de que ahora Brasil o de que China en vez de crecer al 9 crece al 7. Y de hecho, perdón Iván, nosotros vamos a llegar a octubre, pero con la lengua afuera, porque estamos pidiéndole a China una partida especial de dinero, porque no sé si los Boden 2015 van a poder ser pagados, y son 6.700 millones de... Sí, no, eso es muy correcto lo que decís. Claro, vos llegás, por eso es, llegar a octubre, se llega a octubre, o sea, digamos, la democracia no peligra, claro, pero a nivel, la democracia no peligra, o sea, acá por suerte vamos a tener elecciones, vamos a elegir, digamos que de alguna manera eso es algo que se mantiene, ¿no? No es que vamos a tener 5 presidentes en una semana, como más o menos nos ha pasado. Entonces, en ese sentido quiero decir que las cosas se llega. Ahora, claro, como decís vos, el tema económico, acá hay una acumulación de problemas que vienen de larga data y que alguien los va a tener que resolver. El principal va a ser ese. ¿Vos qué pensás que va a ocurrir con los bonistas del bono? Bueno, hay que ir a lo de Chile. No, yo creo que incluso en ese caso el bono se va a pagar. Pensemos en términos de la política. O sea, el gobierno más o menos que está tratando de ganar las elecciones, está haciendo lo posible de lo económico para inclinar la balanza hacia Scioli. E imaginémonos que si a pocos días de la elección, es decir, 20 días antes de las elecciones, creo que es el 3 de octubre que hay que pagar el Boden, la Argentina entra en default. Pero depende esto del préstamo de China, de esta partida especial que va a llegar. No necesariamente. A ver, hay 30.000 millones de dólares de reservas. 8.000 no se pueden tocar porque son encajes de los bancos. Otros 8.000 en principio serían el swap de China, ¿sí? O sea que son yuanes que no se pueden convertir a dólares, por más que cuenten como dólares. Pero bueno, todavía te están quedando 10, 15.000 millones de dólares que podrían hacerle frente al pago del Boden. Entonces, el pago se va a hacer. Yo creo que ahí no... Yo descartaría la posibilidad de no pagar. Pero dejamos, ¿no?, las arcas vacías para el próximo gobierno, que tiene un vencimiento de 20.000 y pico, 26.000, ¿no? Claramente, hay que pagar 25.000 millones de dólares el año que viene. Pero otra cosa extraña de este gobierno es que nos ha hecho creer que las reservas están para pagar la deuda. Y eso tampoco es así. O sea, en realidad, un gobierno serio no toca las reservas para pagar deuda, sino lo que hace es hacer un presupuesto y decir, ¿cuánto tengo que gastar para pagar deuda? ¿Podré renegociar la deuda en el futuro? Digamos, de eso se trata. O sea, en principio el próximo gobierno, por más que tenga vencimientos grandes, si hace las cosas bien, bueno, puede recuperar la confianza y la estabilidad. Que vaya a pasar, bueno, ahí ya lo veo más difícil, pero, sobre todo dependiendo de quién gane. La inflación es del 30, más o menos, ahí vamos a terminar. Sí. Los bancos te dan plazo fijo como una cifra extraordinaria, 24. Sí. Y salen a buscar deuda, a conseguir dólares al 30. Sí. ¿Qué le dejan? Una bomba de tiempo fenomenal al gobierno que tome. Ese sería un nuevo problema, ¿no? O sea, el gobierno del desendeudamiento ahora pasó al desdesendeudamiento. Más o menos hasta, o sea, en lo que va del año han tomado deuda por alrededor de 70.000 millones de pesos. En eso tendrías unos 1.500, 2.000 millones de dólares, pero todo lo demás son pesos. Entonces la tasa del 30% es en pesos, en realidad es un 27, algo así. Y además, el problema que tiene esa deuda en pesos son dos. El primero es que tienen vencimiento muy de corto plazo. O sea, el año que viene, como vos decías, el próximo gobierno se encuentra con que va a tener que pagar deuda, ¿sí? Entonces, en principio debería ser un ajuste del gasto, es decir, o un reordenamiento del gasto porque hay que pagar deuda, ¿no? Y el otro problema es que cuando el Estado empieza a tomar deuda en el mercado local se queda sin suficientes fondos para prestarle al sector privado. Entonces, funciona como una competencia. ¿Le presto al gobierno o le presto al sector privado? Bueno, le presto al gobierno. Y si le presto al gobierno, no le presto al sector privado. Entonces el sector privado no crece. Entonces hay estancamiento. Y por eso la economía está en recesión. Ya tuvimos recesión el año pasado. Este año probablemente lo mismo, ¿sí? Y hace 4 años que no crece. El empleo está estancado. Entonces hay una enorme cantidad de problemas que
alguien debería resolver. El desempleo es el segundo en Latinoamérica, el nuestro. Exactamente. Es el segundo en la Colombia. región, 7,1%. Y la pobreza, después de Venezuela, debemos ir nosotros. Y ese es el gran drama de este país, o sea, ese es el verdadero drama de este país. Los gobiernos populistas, como el nuestro, que es orgullosamente populista, digamos, ganan hablando de los más pobres, se llenan la boca, digamos, hablando a favor de las clases desprotegidas, dicen que los que van a venir le van a quitar sus derechos, digamos, toda esa cosa apocalíptica, y la verdad es que claramente la pobreza disminuyó desde el año 2001, ¿sí? Habíamos hecho una devaluación en el 2002, la pobreza estaba en el 50%, claramente eso bajó. Pero digamos que desde el año 2007 que la pobreza está estancada arriba del 25%. Eso es una tragedia. Es una tragedia sobre todo en un país que tiene todo para crecer. O sea, es cuestión de hacer las cosas medianamente bien y no pensar que el modelo es Venezuela. Es un modelo inclusivo, pero inclusivo a la pobreza, sí. No emerger de la pobreza. Y sí, terminamos en eso. La verdad es que es así. Es así. Terminamos con, como dice Gloria Álvarez, ¿no? Que lo charlábamos detrás de cámara, ¿no? Y creo que es una frase que tomó del periodista Andrés Oppenheimer, en realidad, que es el populista quiere tanto a los pobres, entre comillas, que los termina multiplicando. Y eso es lo que pasa, o sea, hoy tenés villas que crecen, tenés empleo precario, digamos. No nos falta nada para crecer, pero sí nos falta hacer las cosas bien desde la política económica. Iván, si a alguien no le interesa que los pobres emerjan, es al gobierno populista, porque en el pobre tiene un rehén a la hora de ir a votar. ¿Y por qué? Por el miedo. Porque lo que infunden es miedo. Si gana fulano, van a perder todos los beneficios que nosotros le dimos. Que ellos no dieron nada. Usaron al país como si fuera un feudo. Sí. Y lamentablemente nos han llevado a la situación... Sí. No, sí. No, que es tan cierto lo que dice usted, Richard, porque nos hicieron creer que un feudo era una república. Y esto es una tragedia, porque hay que reconceptualizar conceptos en la Argentina. Sí. Es volver a hacer una tarea de aprendizaje terrible. O sea, los países, digamos, crecen de manera sostenida cuando pasan tres cosas. Cuando se ahorra, primero hay que ahorrar, después hay que invertir, y después se produce. Y cuando producís, cada vez más. Ahora antes de eso tiene que haber algo, y tiene que haber república, tiene que haber instituciones, porque, digamos, ¿quién invierte en un país en el que el tipo de cambio es 9 pero es 14? ¿Quién invierte en un país que tiene la tercera presión tributaria más alta de la región, ¿no? Después de países como Ecuador, ¿no? Que no son ejemplos a seguir? ¿Quién invierte cuando al trabajador el gobierno se le lleva el 50% de lo que produce en el año, ¿no? Digamos, la carga fiscal, las instituciones, la ruptura de los contratos. ¿Quién invierte en un país que estatiza, digamos, a voluntad activos como, bueno, YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo, digamos, donde se interviene, donde hay una ley que es la ley de abastecimiento que permite que el gobernante decida sobre lo que hay que producir, lo que no tiene que producir una empresa? O la nueva doctrina de seguridad nacional que cataloga como golpistas de mercado al que desabastezca. O sea, es una cosa, digamos, es quejarse de lo que hacen los propios gobernantes, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque me parece que hay mucha gente que no quiere ir a la República, porque la República es responsabilidad. Y se encuentran cómodos en el populismo, donde el gobierno le dice lo que tienen que pensar y le resuelve las necesidades mínimas, pero sin alentarlos a emerger, mantenerlos ahí con el pie encima. Y eso va a ser muy difícil de superar. Sí, creo que hay está esa tensión, ¿no? Por ahí entre los beneficios de corto plazo y los beneficios de largo plazo. O sea, para dar un ejemplo también desde la economía, un beneficio de corto plazo puede ser el boleto de colectivo. ¿Está barato? Sí, está barato. Bueno, en el corto plazo nos resulta muy, muy divertido y entretenido, pero a largo plazo, ¿qué hay? Y hay 30% de inflación. Y en definitiva el 30% de inflación es una de las principales causas por las que hay pobreza. Entonces, pero bueno, hay que tratar de que todos nos empecemos a dar cuenta de estos costos de largo plazo. Si no, es difícil, digamos. Vas a una villa a explicar qué es el populismo y qué es la república. Sí. ¿Vos creés que te van a dar bola? No, pero si ahí déjame
Yo te diría que sí, te diría que yo creo que hay mucha gente de cualquier nivel socioeconómico que tiene plena conciencia de por dónde va la cosa. O sea, vos pensás que, este es un estudio muy interesante de Hernando de Soto, ¿no? Un economista peruano, que lo que hizo fue meterse en barrios marginados y calcular el capital que había ahí, ¿no? Entonces, no solamente en términos del valor de la propiedad, que sí son propiedades precarias, pero digamos que al fin y al cabo hay una casa ahí, sino de los mercados que hay. O sea, en una villa tenés una carnicería, tenés emprendedores. Y el emprendedor sabe que lo que necesita son reglas claras, respeto a la propiedad privada, saber que no le van a robar, ¿sí? Saber que cuando trabaje y haga las cosas bien, la sociedad lo va a premiar eligiendo su producto. O sea, quiero decir, eso es, la gente toma decisiones económicas todo el día, ¿sí? Y en ese sentido se da cuenta de por dónde pasa la cosa, ¿no? Pero bueno, también hay un discurso que compra, hay un marketing, hay un aparato, ¿sí? Pero no se lo atribuiría al nivel social en donde se encuentra el público, sino, bueno, de hecho hay un cosas trabajo que reprodujimos de en política. la revista Desafío Exportar en el último número de Hilden Olson, donde también desde Argentina él hace una investigación de qué sucede en las villas y cómo se vive esto de los planes, y la respuesta de la gente es: no queremos planes, queremos trabajo, queremos progresar, no estabilidad de la miseria, sino todo lo contrario. Eso sería un mensaje más que alentador, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es verdad, ese es un estudio que armó la Fundación Libertad y Progreso. Yo lo conozco a Marcos, muy serio el trabajo, y es impresionante, es verdad. La misma gente, todos quieren depender de sí mismos en el fondo, digamos. No es negocio vivir del que te da o te saca en función de lo que votás y no votás. Que te deja postrado en una situación de no movilidad social. Además, ¿no? Totalmente. Sí, es perpetuar la pobreza, ¿no? Negocio. Para muchos. Negocio. Sí, para muchos, sí. Si vos mantenés la pobreza, mantenés un caudal de votos de rehén. ¿Cómo tenés un caudal de votos cuando vos tenés que el jefe de familia, el hijo y el nieto no trabajan porque viven de planes? Entonces, a esa gente no le vayas a hablar de trabajo digno. Decirle cómo le vas a aumentar el subsidio. Por un lado, es cierto, o sea, se generan incentivos perversos, ¿no? Con ciertos planes que en definitiva no están estimulando la actividad productiva. Pero por otro lado, te diría que el problema de la Argentina pasa por otro lugar. O sea, el gobierno gasta por encima de lo que gana, ese es el problema, y ese gasto no es el de los planes sociales. O sea, el gasto en planes, el gasto en asistencialismo está en el 1,5% del PBI. El gasto de subsidios es el 5%. Entonces, hay un gasto en subsidios, hay un gasto en empresas públicas, hay un gasto en empleados públicos, hay un gasto en un sistema de seguridad social que es deficitario, que se han apropiado de las cajas jubilatorias para obtener una caja y hacer política con eso. Entonces, y eso es aberrante y habría que explicarlo muy bien. Exactamente. Eso fue la confiscación de los fondos jubilatorios de la gente. Muy interesante porque poco tiempo antes de estatizar las jubilaciones, se le preguntó a la gente si querían pasarse al sistema privado, al sistema público. Y habrá habido un 10% que dijo que sí, el 90% prefirió mantener el statu quo. Tiempo después se estatizaron las pensiones. Entonces, ahí es donde están los verdaderos problemas, y ahí es donde hay que resolverlos, ¿no? Ese me parece el verdadero intensa corrupción que ha tenido este gobierno, ¿verdad? Sí, que no dejan de ser consecuencias también del sistema en el que vivimos, en el que hay mucha intervención, mucho gasto. O sea, la corrupción le ha pasado a este gobierno, es escandalosa, me escandaliza, pero también le ha pasado a otros, pasa en Brasil. Es decir, es una cosa, es un fenómeno de la política. Sí, pero en Brasil van en cana. Exacto. Que exactamente. Es pequeña diferencia. Y no acomodan leyes en función apuntar. de la necesidad de quien comete el delito. Sí, ¿no? No, a eso deberíamos apuntar. Pero vos sos economista. Con la plata que se le ha metido a Aerolíneas Argentinas y a Fútbol para Todos, ¿tendría que haber indigencia, pobreza? ¿Tendrían que haber miles de empresas pymes cerradas por falta de incentivos? Habría que hacer el cálculo, pero probablemente una mejor gestión de los fondos públicos que no tuviera que subsidiar ni Aerolíneas ni el Fútbol para Todos sería mejor para el país, no me cabe duda. Y por eso me extraña realmente, aunque creo que lo entiendo desde el lado de cómo es la política, ¿no?
pero me extraña este giro discursivo, por ejemplo, de Macri, ¿no? Que se supone que es el candidato opositor, el que va a cambiar las cosas porque está en una alianza que se llama Cambiemos. Y su discurso eje de la campaña terminó siendo, miren que no vamos a cambiar tanto, miren que Aerolíneas se queda, porque le soplaron en el oído que lo que la gente quiere es eso. Claro, entiendo que la política es responder a las encuestas, ¿no? Aerolíneas Argentinas es para pocos. Totalmente. Pueden viajar aquellos que tienen un poder adquisitivo alto. Sí. Podríamos haber comprado 2 aerolíneas y media. Sí. Es un ministerio mal administrado para meter gente de la cámpora. Y no es, primero que todavía las acciones no se sabe, están en la nube, ahí están las acciones. ¿De quién es Aerolíneas? ¿Sigue siendo de Marsans? No. ¿Son argentinas? Bueno, es del Estado argentino en principio. No se sabe. Las averiguaciones que estoy haciendo, las acciones todavía en gran parte siguen en Marsans. Ahora bien, ¿para qué mantenemos Aerolíneas si no es una línea de bandera que haga soberanía? Si vos vas a cualquier empresa y sacás un ticket para volar donde quieras, ¿dónde está la soberanía? Mientras no tenemos soberanía en el río y en el mar, que de casualidad transportamos vía fluvio marítima 95% de lo que producimos. Sí. Transportamos el 3%. Bueno, lo que pasa es que también hablar de la soberanía de la aerolínea es como hablar de la soberanía de la zanahoria. O sea, la verdad que yo no le encuentro mucho justificativo a tener una empresa pública ni en el mercado aerocomercial, ni en el mercado del petróleo. O sea, digamos, el Estado viene después de las empresas. Primero hay en comercio, así apareció la riqueza, ¿no? Cuando empezamos a comerciar, cuando esto era tuyo y esto era mío y nos beneficiábamos del comercio, digamos, por eso, o sea, el Estado aparece como para proteger derechos individuales, para que no nos matemos entre todos, para que yo no defraude a mi vecino. Ahora, ¿que tiene que estar para explotar recursos del petróleo? No. Y la comparación está en que acá el subsuelo es propiedad del Estado del año 1913, creo, o principio de 1900. En Estados Unidos el sistema es totalmente diferente. El que encuentra petróleo se hace rico. ¿Y eso qué fomenta? Una loca pasión por descubrir pozos de petróleo. Y por eso tienen producción a mansalva, miles de empresas rentables. Y una transfiguración del rol esencial del Estado, ¿no? Exactamente. Iván, si un ganadero, por esas casualidades, descubre que hay petróleo en su campo, lo oculta, porque le dan 500 mangos por mes y le destrozan el campo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el subsuelo es del país, es del Estado. Por eso, en definitiva, está generando un incentivo perverso a que nadie como los fondos de petróleo. Santa Cruz, ¿no? Del Sí, Estado. Exactamente. Entonces, claramente acá hay un problema de sistema de incentivos. Bueno, y lo mismo con el resto de las empresas estatales. O sea, no entiendo por qué no tienen que ser del sector privado. O sea, te estoy diciendo que en otros países depende del sector privado, por ejemplo las petroleras, y hay nafta para todos. O sea, acá la excusa de por qué hay que tener YPF es porque si no, las estaciones de servicio no llegarían a lugares que... Y no necesariamente tiene que ser así. El país más rico de la región más rico es Venezuela. Y su pueblo está muerto de hambre. Exactamente. ¿Y de quién es? Explotado por el propio Estado. Sí. Que hizo de los recursos cualquier despilfarro. Por eso a veces se habla de, no sé si escucharon hablar de la maldición de los recursos naturales. Y es un poco esto. A veces los países que son muy ricos en recursos naturales, cuando los terminan administrando mal, generan corrupción, intervencionismo, abusos. Cuando los administran, digamos, codiciosos, que tratan de llevar dinero a su molino, simplemente. Sí, especialmente cuando lo administra el gobierno, porque lo administra en carácter de monopolio, no tiene competencia. Al final ahí hay como una especie de botín en donde nos vamos a pelear a ver quién se lo lleva. Todos recordamos a Chávez diciendo confisque, ¿no? Iba caminando, iba confiscando. Y mire la pobreza que tiene la gente hoy. Iván, muchísimas gracias, a usted por este tiempo que nos brindaste. Bueno, muchas gracias a ustedes y suerte de acá en adelante. Como siempre. La vamos a necesitar todos. Esperemos que sea para bien. Gracias. Vamos a un corte, señor director. Gracias.